Las flemas y los mocos son una respuesta natural del cuerpo ante infecciones y otros problemas de salud. Sin embargo, la presencia prolongada de flemas y mocos puede ser un síntoma de problemas graves, como enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades agudas u otras afecciones respiratorias crónicas. Por lo tanto, es importante evaluar si la presencia de flemas y mocos en la garganta es normal o indica un problema más serio. En este video se presentan razones por las que se pueden experimentar estos problemas, así como posibles soluciones. Es fundamental destacar que antes de tomar cualquier remedio natural o medicamento, es importante hablar con un médico para evitar complicaciones médicas. Es importante comprender la diferencia entre moco y flema. La mucosidad se refiere a un líquido transparente que recubre la garganta, la boca y la nariz, y puede cambiar de color durante una infección. Por otro lado, las flemas son un tipo de moco que se produce en los pulmones y el tracto respiratorio inferior. La mucosidad suele ser expulsada por la nariz, mientras que las flemas se eliminan generalmente de los pulmones a través de la tos. Razones por las que se pueden experimentar mocos y flemas en la garganta incluyen la neumonía, la bronquitis crónica, la tuberculosis, el asma, la fibrosis quística, la EPOC, las alergias, la sinusitis y el resfriado común. Cada una de estas condiciones puede requerir un enfoque específico para su tratamiento, por lo que es importante buscar atención médica si se experimentan síntomas persistentes. Las infecciones respiratorias son comunes y pueden provocar un aumento en la producción de mucosidad en los pulmones, la nariz y la garganta. Estas infecciones agudas son la principal razón por la que las personas buscan atención médica en los Estados Unidos, siendo el resfriado común un desencadenante frecuente que puede evolucionar hacia una infección bacteriana o viral del tracto respiratorio, llegando incluso a causar enfermedades graves como la neumonía bacteriana. La mucosidad es generada como una respuesta del pulmón para expulsar la infección, ayudando a eliminar los microorganismos invasores. Después de recuperarse de la infección, la mucosidad debería disminuir significativamente. Sin embargo, si persiste, podría indicar otro problema, por lo que sería recomendable buscar un segundo diagnóstico médico. Además, existen condiciones hereditarias que pueden provocar una producción excesiva de mucosidad, algunas de las cuales afectan directamente los pulmones, mientras que otras afectan los músculos involucrados en la respiración. Ejemplos comunes de estas condiciones genéticas incluyen la discinesia ciliar primaria, que causa cilios defectuosos en los pulmones, y la fibrosis quística, una enfermedad genética que afecta diversos sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema respiratorio, provocando una producción excesiva de mucosidad. Por último, hay condiciones neuromusculares como la atrofia muscular espinal que pueden afectar la función muscular relacionada con el sistema respiratorio y provocar una producción excesiva de mucosidad. En cuanto al asma, es conocido por causar dificultad para respirar de forma repentina, desencadenada por varios factores como cambios climáticos o alérgenos en el aire, como el polen, la caspa de las mascotas o ciertas partículas en el polvo. Durante un ataque de asma, es posible experimentar una hipersecreción de mucosidad, lo que resulta en una producción excesiva de mocos que salen por la nariz. El enfisema es otra enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por aumentar la producción de mucosidad en la nariz y las flemas con tos, así como aumentar el riesgo de desarrollar infecciones pulmonares. De manera similar, la bronquiectasia es una enfermedad causada por infecciones recurrentes que ensanchan de forma permanente las vías respiratorias, lo que resulta en la producción de un moco espeso y con un olor desagradable. El edema pulmonar, conocido como acumulación de líquido en los pulmones, puede causar una dificultad respiratoria significativa. Esto puede ser perjudicial y afectar la capacidad para respirar adecuadamente. Es importante tener en cuenta que cada una de estas condiciones requiere un enfoque específico para su diagnóstico y tratamiento adecuados. Si se experimentan síntomas relacionados con una producción excesiva de mucosidad, es fundamental buscar atención médica para obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. La principal causa de esta afección es la insuficiencia cardíaca, que puede provocar una dificultad pulmonar tan grave que las personas pueden despertarse poco tiempo después de haberse quedado dormidas debido a la falta de aire.
Esta complicación respiratoria se agrava aún más porque la enfermedad aumenta la producción de mucosidad en la nariz y las vías respiratorias. Esta mucosidad puede tener una consistencia espumosa y un color rosado debido a la presencia de sangre. Si esto ocurre, es recomendable acudir al médico lo antes posible para una evaluación adecuada. El reflujo gastroesofágico es otra condición que puede afectar tanto a adultos como a niños. En esta condición, los jugos gástricos pueden retroceder desde el estómago hacia el esófago e irritar la garganta. Esto suele ocurrir con mayor frecuencia cuando estamos acostados y acabamos de comer. Los síntomas del reflujo gastroesofágico suelen incluir ardor y la sensación de un nudo en la garganta, dolor, sensación de asfixia, sibilancias y un exceso de mucosidad o flemas. Es importante tener en cuenta que tanto la insuficiencia cardíaca como el reflujo gastroesofágico requieren atención médica para su manejo adecuado. Si se experimentan síntomas persistentes relacionados con estos problemas, es fundamental buscar el consejo de un médico para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Cuando fumas, las células responsables de producir mucosidad en las vías respiratorias y los pulmones aumentan significativamente su actividad. Esto resulta en una mayor cantidad de moco en tus vías respiratorias. Además, debido a que esta mucosidad es más espesa, tus pulmones no pueden limpiarla tan eficazmente como lo harían normalmente. Como resultado, el moco se acumula en las vías respiratorias, obstruyéndolas y provocando tos frecuente, así como aumentando tu susceptibilidad a infecciones. Además, el tabaquismo acelera el envejecimiento de los pulmones y dificulta la protección natural del cuerpo contra las infecciones que causan un aumento de mucosidad. A continuación, te proporcionaré algunos consejos para aliviar el exceso de mucosidad o flemas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos consejos pueden no ser efectivos si tu problema es causado por una enfermedad grave. En ese caso, será necesario que consultes a tu médico de confianza para recibir el tratamiento adecuado. Para aliviar la congestión nasal y la sensación de presión en la frente y la nariz, puedes aplicar una toalla humedecida con agua tibia en la cara. Respirar a través de la toalla húmeda ayudará a humedecer nuevamente la nariz y la garganta, mientras que el calor proporcionado ayudará a reducir la presión y el dolor en la frente y la nariz. Cuando las flemas comienzan a salir, es importante no tragarlas de nuevo. En su lugar, lo mejor es escupirlas en el baño o en un balde preparado junto a la cama para evitar la necesidad de levantarse. Hacer gárgaras con agua salada puede ser beneficioso para aliviar la irritación de la garganta y ayudar a eliminar la mucosidad residual. Puedes agregar una cucharada de sal a un vaso de agua tibia y hacer gárgaras al menos una vez cada 2 horas. Es importante evitar en la medida de lo posible la exposición a sustancias irritantes como fragancias, productos químicos y contaminación. Estos irritantes pueden dañar las vías respiratorias y aumentar la producción de mucosidad. Tomar un baño con agua caliente puede ayudar a aflojar y eliminar la mucosidad excesiva en la nariz y la garganta. Dejar que el agua caliente caiga sobre tu rostro también puede aliviar la presión en los senos paranasales. Mantener el aire de tu habitación húmedo es beneficioso, ya que el aire seco puede irritar la nariz y provocar la formación de más mocos. Colocar un humidificador de vapor frío en tu dormitorio puede ayudar a mantener tu nariz despejada, evitando el dolor de garganta y mejorando la calidad del sueño. Durante un resfriado es recomendable tomar mucho líquido, ya que esto puede ayudar a diluir la mucosidad y facilitar el drenaje de los senos paranasales. Esta práctica también es beneficiosa para las personas que sufren de alergias. No olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.